RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, lo anunciado, ya estamos en comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Sandra Castro, ella gerente de Asuntos Institucionales de la empresa Petrotal, ¿no? Que está a cargo del lote 95, que está ubicado en la zona de Bretaña, en el distrito de Puinagua, en la provincia de Requena. Le agradecemos la gentileza, muy buenos días, gracias por atender esta comunicación con RCR. Buenos días, señor Hernández, a usted y a todos los oyentes de RCR. Bien, en primer lugar, antes de desarrollar un conjunto de temas, me gustaría un poquito recordarles, ¿no? La labor que cumple la compañía Petrotal. Tiene 2 años operando en la zona de Puinagua, conocido como Bretaña, lote 95. ¿Cómo es en estos momentos su relación con la comunidad del entorno, con las autoridades, por favor? Bueno, la compañía efectivamente es una compañía joven que es operada y liderada por peruanos. Nosotros tenemos un trabajo muy cercano con la población y con las autoridades. Creemos que el respeto a la institución es clave para el desarrollo de las poblaciones y hemos identificado cuáles son las principales fortalezas del distrito y cuáles son los factores productivos que puedan mejorar su economía. Entonces, todos nuestros proyectos de desarrollo están vinculados al tema acuícola, pesquero y de capacidades para los hombres, las mujeres de Bretaña, y en un énfasis en particular con la gente joven. Nosotros brindamos becas para universidades e institutos en Iquitos y en otras zonas donde los estudiantes escogen poder estudiar carreras, muchas de ellas carreras afines con la industria extractiva, como la petrolera, pero también en otros rubros de interés de los jóvenes, ¿verdad? Le preguntaba esto como preámbulo porque se ha conocido un pronunciamiento de un sector, ¿no?, de dirigentes aparentemente de la zona que están exigiendo mediante presiones la presencia del gobierno, ¿no?, la presencia del Estado, ¿no? Entonces, me gustaría un poco conocer esto porque siempre es bueno hacerle un recuento a la opinión pública, ¿no? Porque cada vez que se habla de demandas, cada vez que se habla de exigencias, fundamentalmente en lo que se conoce como los distritos petroleros, y sin lugar a dudas, lo primero que salta a la vista es lo que se denomina el plan de cierre de brecha, ¿no? Y nosotros que venimos siguiendo muy de cerca este tema, este plan de cierre de brecha, hay que hacer un comentario adicional, data desde el expresidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, pasa por el señor Salvador de Solar, luego viene el señor Vicente Ceballos y ahora el ministro Martos, ¿no? E incluso, ¿no?, hemos conversado con un sinnúmero de actores, ¿no? En este pronunciamiento que sacan se exige, ¿no?, la presencia del Estado, pero de una otra manera también se ponen algunos condicionamientos a la empresa, ¿no? Sí, efectivamente, como usted bien dice, esta es una historia que ya viene de hace algún tiempo en el marco del plan de cierre de brechas, pero incluso viene desde mucho antes, porque como usted sabe, incluso de hace 2 o 3 gobiernos atrás, diferentes ministros y presidentes de Consejo de Ministros han viajado a Loreto, lamentablemente siempre en circunstancias de crisis, de conflicto, para comprometerse en proyectos de desarrollo, porque creo que en lo que sí estamos todos de acuerdo es que la región Loreto y la mayoría de las zonas petroleras en particular son zonas que carecen de los servicios básicos, es decir, de electrificación rural, de agua, saneamiento, de servicios como salud y educación. En fin, creo que usted lo conoce incluso mejor que yo. En relación a los pedidos de la industria extractiva, lo que sí han dicho los de la plataforma y las federaciones es que ellos no se oponen a la actividad petrolera, sino a unos mejores beneficios que ellos puedan recibir de la actividad. Y en eso estamos de acuerdo. O sea, nosotros en este momento, por ejemplo, Petrotal, que es el lote 95, está parado. Y no está parado solamente por este terrible incidente del 8 de agosto, sino desde antes por la pandemia que sufre el mundo, digamos. Entonces, esa paralización
ha implicado dejar de hacer pagos de canos y regalías porque no hemos producido. Ese es el aporte principal de la industria extractiva en los últimos años, en los últimos 10, 15, 20 años. Es una industria que ha aportado miles de millones en canos y regalías, y nos gustaría saber, preguntarle a las autoridades nacionales, regionales y locales, qué es lo que se ha hecho con esos ingresos millonarios y por qué no se han desarrollado esas comunidades que están alrededor de las franjas petroleras. Lo que usted nota es sumamente importante, ¿no? Nosotros hace poco menos de un mes conversábamos con Pablo de la Flor de la UNDE, que es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y justamente uno de los grandes problemas que se han generado en la Amazonía, para decirlo de manera puntual, ¿no?, sobre el tema de los recursos que genera la industria de hidrocarburos, es el alto nivel de ineficiencia que se presenta en los gobiernos subnacionales, gobiernos locales, pero también el alto nivel de corrupción, ¿no? Y un panorama muy similar también lo desarrolla otro investigador que siempre está permanentemente citando estos casos, como es Roger Grandes, ¿no?, del Instituto de Desarrollo Socioeconómico en Loreto. Le hago esta pregunta, ¿por qué?, ¿no? Porque hace unos días conversábamos nosotros con el alcalde de Purinagua, el señor Arnulfo Tafur, ¿no?, quien nos indicaba que una de las grandes expectativas que tiene este distrito justamente es generar sinergias inmediatas con Petrotal, ¿no?, que incluso tienen ya proyectos desarrollados en lo que a responsabilidad social y a lo que usted indicaba hace unos instantes, a las principales fortalezas que han identificado, ¿no?, en el tema de la acuicultura, en el desarrollo de capacidades de la propia población, fundamentalmente los jóvenes, ¿no? Pero en este panorama tampoco se puede obviar la aparición de sectores que radicalizan sus mensajes y nos decían que son ajenos muchas veces a la población, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes, ¿no?, dentro del relacionamiento que tienen, ¿no?, sobre todo de las presiones que reciben de gente que no está muy ni ligada ni identificada con la propia población, ¿no? Así es, nosotros, como creo que todas las compañías de Loreto, solemos trabajar con nuestro primer círculo, es decir, la población más cercana a nuestras operaciones. Para su público es bueno saber que de nuestro campamento a la primera casa del pueblo hay 200 metros, es decir, somos vecinos. Entonces tenemos una población muy cercana con la que trabajamos, que es Bretaña, pero además tenemos muchas localidades que están, como usted sabe, en la selva, dispersos, pero que están dentro de nuestro ámbito de zona de influencia directa e indirecta según el estudio de impacto ambiental. Es allí donde nos hemos concentrado en trabajar en el desarrollo, porque creemos que es lo justo y lo correcto, que las poblaciones también se beneficien del desarrollo económico que se tiene en la zona. Además de eso, trabajamos con el gobierno regional, con el gobierno central, pero siempre hay estos factores externos que son los que finalmente han llevado a una situación tan extrema del 8 de agosto, donde un grupo de personas, muchas de ellas foráneas, incitadas por grupos de federaciones que se autodenominan defensores de los indígenas, pero que en la práctica los ponen en riesgo frente a tomas, a medidas extremas de violencia, como tratar de tomar una instalación privada de una compañía petrolera, como era en nuestro caso, en nuestro campamento del lote 95, y deja como un saldo trágico a estas 3 personas que nadie se explica que hacían en una movilización a las 11 de la noche en un contexto de pandemia, de toque de queda, algunos de ellos armados con escopetas, hay heridos de la policía por perdigones y con lanzas que no se usan en Bretaña. Si uno, los que conocen cómo es la población de Bretaña, son personas que son colonas, se dedican al comercio, permanentemente llevan sus mercancías a Pucallpa o traen de Pucallpa. Ellos no son, digamos, personas que están ataviadas de una lanza de manera regular. Esto es una influencia externa de grupos que tienen intereses políticos, ideológicos, que no son de la zona y que no representan a las personas de la zona.
Ahora, en ese contexto que usted nos está indicando, Sandra Castro, gerente de Asuntos Institucionales de la empresa Petrotal, conviene además darle una mirada un poco más abierta, ¿no? No son hechos aislados, ¿no? Porque si no recordemos lo que ocurrió poco antes de los sucesos de Bretaña, lo que ocurrió con la estación 5, la toma de la estación 5 de Petroperú, ¿no? Luego vinieron los sucesos de Bretaña con un saldo lamentable, 3 personas fallecidas, ¿no? Pero también aquí hay que echarle una mirada directa, ¿no? Porque hace unos días el semanario Gilligan en sus 13 hizo una denuncia bastante seria, ¿no? Que aparentemente detrás de toda esta sonada se encontraba el organismo no gubernamental AIDESET, ¿no? Entonces, lo pertinente sería que el gobierno, las autoridades, el Ministerio Público, la Policía Nacional tengan que investigar estos hechos. Le planteo este escenario, ¿por qué, no? Porque eso contraviene exactamente contra las necesidades que tiene la población y con las expectativas justamente que se desarrolle la industria de hidrocarburos, ¿no? Porque así como en estos momentos ustedes están sometidos a esta presión, ¿no? Y por ende, ¿no? A mayor necesidad, mayores presiones, afecta a toda la producción de hidrocarburos en la zona de la selva y particularmente en Loreto, ¿no? ¿Cómo están trabajando en ese nivel justamente con el gobierno para lograr, si se quiere, mitigar o atenuar todas estas situaciones? Ujú. Lo que nosotros entendemos perfectamente de las instituciones y lo que recogemos de la población es la necesidad de concretar proyectos de inversión pública, es decir, proyectos que le dé a la población luz las 24 horas, agua y saneamiento, una buena escuela, un buen centro de salud, ¿verdad? Entonces, a través de la convocatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros, todas las empresas petroleras de Loreto fuimos convocados para poder analizar el plan de cierre de brechas. Es decir, el plan de cierre de brechas tiene como final objetivo es concretar una lista muy larga de proyectos de inversión de las provincias, de los distritos de Loreto, ¿no? Muchos de ellos están en perfil, en expediente, en diferentes etapas antes de poder ser realidad con la ejecución de un presupuesto. Entonces nosotros, como no solamente Petrotal, sino todas las compañías petroleras de Loreto, hemos venido acompañando este proceso y saludamos en el mes de febrero que, como usted bien dijo, el ex premier Ceballos anunció en Iquitos, junto con el gobernador regional Elisban Ochoa, la aprobación del plan de cierre de brechas, que es un documento que está consensuado entre el gobierno nacional, el gobierno regional, las autoridades locales y el sector privado, en este caso representado por las empresas petroleras. Lo cierto es que de febrero a hoy no se ha podido mostrar cuál es el presupuesto concreto comprometido por el Ejecutivo para que esto sea realidad, ¿no? Porque si no quedan en buenas intenciones, donde todos estamos de acuerdo que efectivamente hay que ejecutar estas obras, pero lo que falta es el siguiente paso, que es el más importante, que es cómo hacemos que eso sea realidad, cómo hacemos que la gente crea en el gobierno, en sus autoridades y también en el sector privado, en que es posible los compromisos, que los compromisos se cumplan. Ahora, lo que usted señala además es pertinente, tomando en consideración que sí existe, y lo hemos conversado también con representantes de otras entidades privadas, el compromiso, y el propio Pablo Laflor, el compromiso de las empresas de justamente de coadyuvar a hacer realidad este plan de cierre de brechas. Dicho de otra manera, eso está en manos del Estado en este momento, ¿no? Así es, pero como bien dijo Pablo Laflor, nosotros las empresas, finalmente, en muchas circunstancias, nosotros estamos mucho más cerca del Estado, porque como bien le digo, somos los vecinos Claro. de la población. A veces los funcionarios del Estado están bastante lejos físicamente de estas poblaciones necesitadas. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de Petrotal, hemos financiado los perfiles, las consultorías, los expedientes de estos proyectos de inversión priorizados por el distrito de Puinahua. Y lo que nosotros tratamos de hacer desde Lima es
digamos, ejercer algún tipo de gestión, de presión frente a los funcionarios públicos para que prioricen estos proyectos, ¿no? Ahora, podría ser repetitivo, ¿no? Pero siempre es bueno recordarle, en el caso puntual de Puinagua, ¿qué proyectos están caminando ustedes con las autoridades? Bueno, hay un proyecto de electrificación rural súper importante para Puinagua, para Bretaña, que le daría 24 horas de luz. Es un proyecto además de generación eléctrica con paneles solares, que han sido demostrados que además son bastante amigables con el medio ambiente. Hay 4 expedientes de agua y saneamiento para 4 localidades importantes: Bellavista, Ancash, Bretaña y uno más que no recuerdo en este momento. Después hay 2 proyectos de colegio secundario y primario de Bretaña, y hay un convenio con la posta de salud para poder implementar lo que son todas las capacidades profesionales y logísticas, ¿no? Y estos serían asumidos netamente por la empresa, por Petrotal. Sí, nosotros estamos, como le digo, financiando los perfiles de los expedientes, que son que son los que usualmente suelen demorar, porque cuando la autoridad local trata de encontrar un buen consultor, le toma mucho tiempo y además tiene procesos bastante engorrosos o burocráticos para contratarlos, cosa que en el caso de los privados nos es más fácil, ¿no? Entonces, cuando los ministerios, cuando uno va a pedirle proyectos para los distritos, lo primero que te dicen es: está bien, yo tengo el presupuesto, pero lo que no tengo es el expediente, el perfil, ¿no? Ese es el principal embrollo que encuentran las autoridades. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarlos en eso, en poder procesar toda la información que ellos tienen y convertir un expediente en viable para que el Estado pueda financiar y finalmente hacer la obra que es su responsabilidad. Ahora, otro tema que me gustaría que nos precise, y esto sí creo que conviene que se conozca no solamente en la opinión pública en Loreto, sino en todo el país, ¿no? Porque hay una distorsión cuando se habla a veces de algunas localidades, o entendemos que es por desconocimiento, ¿no? Pero en Lima muchas veces cuando se opina o cuando se genera una inquietud respecto a lo ocurrido en determinada localidad de las comunidades nativas o comunidades originarias o zonas de selva, muchas veces se cae en la desinformación o muchas veces en el desconocimiento, ¿no? Usted nos explicaba que la comunidad, la zona de Puinagua es en realidad casi mayormente integrada por gente mestiza, gente colona, ¿no? Porque la información que se tiene acá en Lima, y muchos de nuestros colegas, y lo decimos de una manera abierta, a veces recoge una información totalmente distorsionada, ¿no? Sí, así es. Como usted sabe, la autoridad que determina quiénes son comunidades indígenas o no es el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, y ellos podrían confirmar esto sin ningún problema. Pero es verdad que, sobre todo cuando ocurrió este lamentable suceso el 8 de agosto, la prensa inmediatamente recogió lo que este grupo de personas que asusaron a la violencia ese día, que se habían asesinado a indígenas Cucama. Entonces, inmediatamente, efectivamente, se replicó esto sin haber hecho la consulta que corresponde a las autoridades, no es que lo digamos nosotros. En nuestro estudio de impacto ambiental también está plasmado eso, cuál es la característica de esta población. Sin embargo, no es que creamos que por ser o no ser indígena una vida vale más o menos que la otra. Claro que no. Creemos que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces nosotros como compañía estamos interesados en desarrollar las capacidades de la población, independientemente si se autodenominan o no indígenas, sino que lo que a nosotros nos interesa es que esta población que está alrededor del lote 95 puede desarrollarse, y cuando finalmente la compañía se retire, cuando se acabe el crudo en ese lote, podamos irnos con la tranquilidad y la satisfacción de haber dejado una población
mejor de la que encontramos, que creo que es lo que la responsabilidad social que todo el sector privado debería tener, y creo que lo tiene en el caso de la industria petrolera, ¿no? Ahora, finalmente, en esta situación que se ha generado, y más o menos, ¿en qué momento se va a evaluar la posibilidad de reanudar las actividades allá en Bretaña, en el lote 95? Bueno, primero decir que nosotros paralizamos nuestras operaciones porque creíamos que era un momento muy sensible, muy crítico por un tema de seguridad, por lo que había ocurrido y por la población, efectivamente. Pero nosotros tenemos todas nuestras autorizaciones y permisos de operaciones que no han sido suspendidas ni paralizadas. Creemos que la seguridad de poder retomar nuestras actividades nos la va a ir dando el mismo Ejecutivo cuando puedan concretar esta expectativa que tiene la población de la aprobación del plan de cierre de brechas. Nosotros confiamos que esto se pueda dar esta semana y que esto pueda finalmente determinar un norte para todos, porque creo que en eso estamos de acuerdo todos, que la necesidad de que se desarrollen estas poblaciones con proyectos de inversión que creemos que son necesarios y justos, van a permitirnos a nosotros poder laborar con una paz social, que es lo que todos esperamos, ¿no? O sea, queda abierta esa posibilidad que en los próximos días se llegue a un buen fin. Nosotros confiamos que va a ser así. Le agradezco infinitamente, Sandra Castro, gerente de Asuntos Institucionales de la empresa Petrotal, esta comunicación. Espero que no sea la primera, ¿no? Para ir justamente generando la información y que esta llegue de primera mano, ¿no? Y evitar justamente esta desinformación, esta distorsión que se puede generar, sobre todo, ¿no?, en situaciones que nosotros requerimos de encontrar soluciones. La gente lo que demanda en este momento es encontrar una vía para el desarrollo en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica que estamos viviendo en el país. Ha sido grato conversar con usted, muy amable, gracias. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.